Vamos al Evangelio de Mateo, nuevamente, en el capítulo 9, versículos 10 hasta el 17. Mateo capítulo 9, versículos del 10 al 17. Y como en algunos anuncios lo han leído, hoy vamos a hablar de un cambio total. Algunos dirían, cambio total de gobierno. No, es un cambio diferente. Pero es un cambio que necesitamos nosotros asimilar. Dice Mateo capítulo 9, versículos 10 en adelante hasta el 17. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, él dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo, al encogerse, tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que como cantábamos es dulce para ayudarnos a entender el cambio que tu Hijo ha hecho para darnos acceso ante ti. Guíanos y permite que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros, ministrando a través de tu palabra, que no solamente seamos oidores, sino hacedores. Que tu palabra redarguya nuestros corazones para la gloria de Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Bien, y enfrentar los cambios es difícil. No sé si alguno de ustedes, cuando hace la mudanza, inmediatamente pensamos cuántas cajas hay que empacar, cuánta basura hay que botar. Inmediatamente cuando pensamos en cambios laborales, pensamos ¿qué va a pasar en ese nuevo trabajo? Cuando tenemos cambios de colegio, pensamos ¿quiénes van a ser mis compañeros? ¿Qué profesores me voy a encontrar? Cuando hacemos cambios de universidad, siempre los cambios traen desafíos. Los cambios siempre nos van a retar, a ajustarnos a la nueva expectativa. Sin embargo, los cambios que más nos cuestan no son las mudanzas propiamente. Tienen que ver con nuestros hábitos. Es decir, solo podremos cambiar nuestros hábitos si cambiamos nuestra manera de pensar. Necesitamos renovar nuestro entendimiento primero para hacer cambios. No sé si alguno de ustedes ha visto, hay una serie en televisión por cable que se llama Los Acumuladores. Y estas personas uno queda totalmente absorto, asombrado en qué momento llenaron su casa de tanta basura. Hay gente que quiere ayudarles, generalmente son sus hijos, parientes, personas que los aman, pero en realidad
antes de meter mano a la basura, a toda esa cantidad de cosas que tienen generalmente los cuartos llenos, ya no cabe más, los patios, todo. Antes de intervenir, ellos intentan inicialmente ayudar a que cambie su mente. La mentalidad es el problema. Su mente está agobiada, su mente está un poco confundida. Y hasta que no logran hacerlos caer en cuenta del problema que tienen, generalmente no van a dar permiso de sacar nada. Necesitan cambiar primero su percepción de lo que está pasando, porque para ellos la basura no les estorba. Necesitan cambiar la mente. Y eso es precisamente el mensaje en esta mañana para nosotros. Necesitamos entender que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, cambió totalmente la manera en que nos relacionamos con Dios. Jesucristo cambió totalmente la manera en que nos relacionamos con Dios. Y eso lo vamos a ver en el texto. Es decir, que el Señor no solo trató de remodelar nuestras almas. ¿A quiénes les gustan las remodelaciones? Bueno, Él no vino solo a remodelar, sino a cambiar nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Y vamos a verlo en dos secciones en estos cortos versículos. En primer lugar, hay un cambio en la manera de vernos a nosotros mismos, de los versículos 10 al 13. Hay un cambio en la manera de vernos a nosotros mismos. Y de los versículos 14 al 17 veremos que hay un cambio en la manera de ver a Dios. Sencillo, un cambio en la manera de vernos a nosotros y hay un cambio en la manera de ver a Dios. Los versículos 14 al 17. Comencemos entonces en el versículo 9, el versículo 10 del capítulo 9, y vemos ahí que se habla de una casa, es una casa de un publicano. Ese publicano es el que está escribiendo el evangelio mismo de Mateo. Si vemos los versículos atrás, el versículo 9 dice que cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado, ¿cómo? Mateo, el evangelista. Él está contando su historia en estos textos. Dice, sentado en la oficina ¿de quién? De los tributos, y le dijo Jesús, sígueme. ¿Y él qué hizo? Levantándose, le siguió. Fue inmediata la respuesta de Mateo. Sin embargo, parece que él está celebrando que ahora está con Jesucristo, que Jesucristo lo ha aceptado, que Jesucristo lo ha recogido, que él ahora no tiene en cuenta su pasado como recaudador de impuestos y está celebrando en una cena con todos sus compañeros, con todos sus compinches, mostrándoles que ahora ama a Cristo. Pero los fariseos están escandalizados al ver esa casa llena de pecadores. Dice el versículo 10, sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa ¿de quién? De Mateo probablemente, más seguro. He aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos a comer. Y cuando vieron esto, los fariseos hicieron una pregunta: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? En otras palabras, ¿por qué si él dice que es un maestro de Israel, que es el Hijo de Dios, que es el Rey, qué hace un rey del cielo comiendo con impuros? Para entender un poco lo que está pasando allí, el contexto histórico nos ayuda muchísimo. Es importante el contexto histórico. ¿Por qué? Porque los recaudadores de impuestos, o los llamados publicanos, eran una categoría especial de pecadores. Si ven que nombran, dicen recaudadores y pecadores. Y ellos están de primera. ¿Por qué? Porque ellos no admitían a estos publicanos, porque ellos eran desleales con el pueblo de Dios, con su propio pueblo.
Sencillamente ellos eran comisionados por el Imperio Romano. ¿Para qué? Para robar a su propio pueblo. Ellos pedían un tributo a César, pero obviamente, como sucede, esperamos que suceda hasta este 20 de julio, miti había en los publicanos. Ellos dejaban una parte para ellos y otra parte para el Imperio Romano. Y esto los hacía enriquecerse y obviamente eran odiados por su propio pueblo y más por los fariseos. Ellos ven una mesa puesta, están celebrando, están cantando, están comiendo y están degustando buenos platillos judíos. Ese es el escenario allí. Es probable que la tensión pudiera partirse con un cuchillo en esa casa. Sin embargo, el Señor Jesucristo, al oír esto, porque ellos se dirigen a los discípulos, no se dirigen a Él, pero Él escuchándolos, les dice lo siguiente en el versículo 12: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Si vemos los capítulos atrás de Mateo, Él ha sanado a un hombre leproso, también sanó a un paralítico, pero el Señor no vino solamente a sanar enfermedades como señales de que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Rey de Israel, que Él es el Mesías, sino que también Él vino a sanar a los pecadores de la enfermedad del pecado. De tal manera que ellos pudieron sorprenderse porque los sanos, ¿quiénes eran? Los fariseos. Ellos se sentían con toda la capacidad, con toda la reputación para juzgar a los publicanos. Y Mateo está describiendo esa escena porque él era publicano. Estos hombres estaban señalándolos como impuros, como inmundos. ¿Cómo es que come Jesús con gente inmunda y no con nosotros que somos limpios? Sin embargo, el Señor les recuerda en el versículo 13 lo que leíamos hace un momento en Oseas. Entonces dice: mas id, les dice a ellos, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Él les muestra que los publicanos eran desleales, claro. Los publicanos eran traicioneros con su propio pueblo, claro. Pero ahora ha venido el Rey a reconciliar a los pecadores. Ahora ha venido el Rey a perdonar a los que estaban totalmente ajenos de su verdad. Ahora ha venido el Rey a comer, a sentarse en la mesa con los impuros. Ahora ha venido el Rey a convocar a los sucios, a los impíos, a los enfermos. Por eso es que cita a Oseas. En el tiempo de Oseas, la deslealtad del pueblo del pacto era tal que Oseas recibió una orden de Dios de casarse con una prostituta para ilustrar la situación del pueblo y tener hijos con la prostituta para mostrarles que ellos eran adúlteros y que así se estaba portando Israel. Adulteraban con dioses falsos, hacían holocaustos a dioses falsos y traían las obras a Dios. Ellos pensaban que sus rituales, ellos pensaban que toda esa montaje religioso en tiempos de Oseas iba a satisfacer a Dios. Pero Él dice: no. Ustedes deberían saber que yo quiero misericordia, y esa palabra misericordia allí es lealtad. El Señor quiere lealtad a Cristo, lealtad a Dios.
y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor viene a llamar a los pecadores, y ese es el cambio de mentalidad que necesitamos comprender. Porque todo aquel que se crea santo va a ser, no va a comer con el rey. Ese es el punto. Todo aquel que diga o que se niegue o que se resista a admitir su deslealtad a Dios, no comerá con el rey. Ese es el cambio que nos han enseñado a nosotros. Pórtate bien y vas para el cielo. En paz descanse, te pondremos en tu lápida. Que nos han enseñado que todo muerto es bueno. Que nos han enseñado que entre más religiosos, pues más justos seremos y que vamos a estar más cerca de Dios. Nos han enseñado que aparentando una vida moralmente y socialmente buena, entre comillas, vamos directo a la presencia de Dios. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Está diciendo que si no admitimos nuestro pecado de deslealtad a Dios, probablemente estaremos alejados y juzgando a otros. Y no comeremos con el rey. Ese cambio de mentalidad significa que ahora necesitamos celebrar el perdón, celebrar la reconciliación con Cristo. Necesitamos celebrar cuando los pecadores se sienten con nosotros para compartirles. Y cuando un pecador se arrepiente, no solamente debemos alegrarnos nosotros, sino que hay fiesta en los cielos. No entristecerse como los fariseos. Los que se consideran justos permanecerán en su pecado. Pero los enfermos, los que reconocen que han violado la ley de Dios, que sus vidas necesitan a Cristo, que sus vidas necesitan restauración, que sus corazones están totalmente incapaces de acercarse a Dios, entonces serán acogidos por el Rey. Serán recogidos. Y ni el mismo Satanás podrá acusarlos de deslealtad. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible comer con un desleal? Por la sangre de Cristo. Él iría al Calvario a morir por Mateo, es lo que él está diciendo. Mateo está escribiendo esto probablemente años después de que Jesucristo ya está exaltado. Mateo está describiendo que él en algún momento se consideró un enemigo de Dios, fue odiado, pero ahora ha sido recibido por medio de Cristo. El Señor Jesucristo derramó su sangre para que pudiéramos comer con Él, para limpiarnos de toda impureza. Él entregó su vida para que nosotros, infieles, pudiéramos ser fieles. El Evangelio cambia la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Debe cambiar esa mentalidad. La mentalidad de soy perfecto tiene que cambiar. Soy imperfecto. La mentalidad soy pulcro por mi esfuerzo, lo he construido, ese es mi patrimonio, debe ser disuelta. La mentalidad yo puedo tratar de complacer a Dios en mis propias fuerzas tiene que ser transformada. Porque los sanos no recibirán perdón, pero los enfermos, los que estábamos en cuidados intensivos, recibiremos
la gracia. Pero también no solamente este cambio que establece el Señor Jesucristo con su muerte y resurrección, no solamente debe transformar nuestras mentes, y ahí es donde quiero que el Espíritu Santo implante su palabra en nosotros para comprender, para confesar nuestros pecados, para arrepentirnos profundamente, para poder volvernos a Dios y seremos recogidos y cenaremos en su mesa. No solamente debemos cambiar la manera de vernos a nosotros como pulcros, sino como pecadores. Y eso cuesta. Porque nos gusta recibir las flores, nos gustan los halagos, nos gusta que nos digan, wow, lo hiciste bien. Ya lo sabía. Nos gusta que nos estén halagando, que nos estén diciendo, somos buenos. Pero ese cambio de mentalidad debe ser entregado a la cruz, debe ser clavada en la cruz, esa mentalidad, para reconocer y arrepentirnos. Pero hay un segundo cambio poderoso, les decía que era un cambio total. No se me apresuren, ya vamos para allá. Hay un cambio también en la manera de ver a Dios. Versículo 14, no solamente estaban los fariseos, sino que también estaban los discípulos de Juan. Ellos estaban también un poco acongojados. Y ellos, los discípulos de Juan están observando comida, huele a comida. Eso sí, ese banquete huele a comida. Buena comida. Ellos están viendo bebida, probablemente haya vino ahí, en ese festejo. Ellos están viendo alegría, ellos están viendo gozo, ellos están viendo como muy contento a la gente. Entonces los discípulos de Juan se acercaron nuevamente a los discípulos de Jesús, no a él, y hacen esta pregunta en el versículo 14. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Es probable que ellos estuvieran con su cara lavada, cabizbajos, viendo como la comida ahí sobraba. Y dice, ¿cómo es? ¿Estos no son tus discípulos que hacen comiendo? Deberían estar ayunando. Deberían estar leyendo todo el libro de Levítico. Deberían estar acongojados. ¿Qué es lo que celebran? Pero el Señor les dice en el versículo 15, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Estos hombres, los discípulos de Juan, los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Y los discípulos de Juan también sometían sus cuerpos a la aflicción porque había tristeza en ese ayuno. Pero el Señor dice, el Rey ha llegado. Y hay un cambio ahora en la manera de ver a Dios. Ya no vamos a llegar a Dios enlutados, cabizbajos, demacrados, sino que vamos a llegar con gozo. No sé si les ha pasado que muchas veces la gente, cuando uno le dice que es cristiano, dice, uy, pobre hombre, ya se volvió amargado. Ya quizás se está perdiendo de lo que nosotros tenemos. Pobrecitos. Pero, en realidad, cuando Mateo está diciendo que siguió a Jesucristo, él dejó la mesa de los tributos, pero alcanzó las riquezas más gloriosas de esta tierra, el gozo de Cristo. Ahora el Señor les dice, el Rey está aquí, el novio está aquí. Imagínense una boda
en ayuno. ¿Cómo será eso? Sin buffet, sin comida, sin celebración, y la novia vestida de negro. Uy, eso parece una película de Harry Potter. Pero en realidad lo que está diciendo el Señor es que ahora Él está en medio de sus vidas. Está el Rey del universo. Está Jesucristo, el Dios perfecto. Está el amoroso Rey de gloria. Está la salvación con ellos. Ellos deben festejar porque el perdón ha llegado, el reino ha llegado, la gloria de Dios ha llegado. Necesitamos celebrar a Cristo en nuestros hogares. No que llegó el luto, llegó la gloria de Dios a nuestra casa. Llegó la victoria sobre la muerte, llegó el perdón, llegó el regocijo, llegó todo. No podemos estar demacrados con Cristo. Pero vendrán días, dice el Señor, cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Claro, es cuando el Señor fue elevado a los cielos. Ahora el Señor no está prohibiendo el ayuno. El asunto es ¿por qué ayunamos? Para tener una relación con Dios, para pedirle a Dios que doblegue nuestro corazón. Él va a recibir ese ayuno con gozo. Pero si ayunas para torcerle el brazo a Dios, porque no te ha dado lo que tú quieres, entonces ese ayuno es un ayuno falso. Porque Él no va a hacer eso. Él desea que ayunemos como una muestra, como para tener una relación más íntima con Él. Y entonces da dos ilustraciones en los versículos 16 y 17 para mostrar y explicar el riesgo de combinar lo viejo con lo nuevo. Hay un problema allí. Si tratamos de combinar lo viejo, la vieja religiosidad, los viejos hábitos, la vieja manera de ver a Dios, la vieja mentalidad, con el Evangelio, ¿qué va a pasar? Un desastre. Dice el versículo 15, o el 16 mejor, nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo. Obviamente, ¿por qué? Porque la tela vieja ya se encogió. ¿Sí? Prueben con eso y verá que se les va a encoger la ropa. La tela se encoge y si ponen el remiendo nuevo va a encogerse y va a tirar esas fibras, va a dañar la prenda. Pero también, si no entendieron, el Señor les explica en el versículo 17 con odres. Él dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se pierden. Los odres eran hechos con tejidos de animales. Entonces, eran normalmente de cuero de cabra o de ovejas. Esos odres. Y esos odres, cuando ponían el vino nuevo en odres nuevos, pues se estiraban, porque el vino tiende a madurar, ¿cierto? A fermentar. Ustedes saben más que yo. Por lo tanto, cuando el odre llegaba a su capacidad, entonces se tomaban el vino, ¿y qué pasaba? Él ya estaba al tope de estirarse, esa piel de animal. Si le ponían otra vez vino nuevo, claro, el vino nuevo empezaba a estirar y eso se reventaba. Ese es el problema, con los odres viejos y vino nuevo. Hermanos, el gozo de Cristo no es un remiendo
para nosotros. El Evangelio no es un remiendo nuevo para adornar mi vieja manera de vivir, mi vieja manera de relacionarme con Dios. El Evangelio no es para seguir haciendo lo que yo venía haciendo, solo que ahora voy los domingos. Entonces cambió la misa por el culto y sigo en lo mismo. No. El Señor está invitándonos a poder ver a Dios de una manera renovada, porque ese vino representa el gozo del Espíritu de Dios. El vino nuevo tiene que llegar en corazones dispuestos, en almas dispuestas a cambiar, a ser transformados totalmente. Todos los esquemas, toda la teología, toda la doctrina y puedo decirlo de esta manera respetuosa, toda la basura que nos hayan enseñado debe ser removida. Algunas cosas pueden servir, como que Dios es trino. Pero si necesitamos renovar nuestra mente, también necesitamos nuestra manera de acercarnos a Dios, porque la única manera es con el gozo de Cristo. El Señor no vino a tratar de remodelar mi vieja manera de vivir, mis viejos hábitos religiosos. Él quiere que desmontemos todos los ídolos guardados, engavetados, que están por ahí. Porque el vino nuevo vendrá solamente en odres nuevos. La transformación que hace el Señor Jesucristo es totalmente radical. No es una transformación cosmética, no es una remodelación allí, una pintura por acá, un papel tapiz por allá. No. Es una transformación completa. Para ver a Dios en la majestad de su gloria. Hermanos, también fui un odre viejo. Pero hasta que no comprendí la magnitud del Evangelio, no comencé a disfrutar del Evangelio. Hasta que no entendamos la majestad de Jesucristo, el cristianismo va a ser algo tedioso, como una carga. Y lo vamos a hacer por cumplir y aparentar. Pero si Cristo nos da el gozo y la libertad para entender la magnitud, la grandeza de su gracia y la obra que Él hizo por nosotros en la cruz, entonces seremos transformados. ¿Cuánto tiempo le tomó a Mateo ser transformado? Solo un momento. Versículo 9. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo: sígueme. Y él le siguió. Sigue a Jesucristo. No una religión. No, síguelo a Él. El cambio en la manera de verte a ti mismo, en la manera de ver a Dios, ocurrirá y se demorará si te demoras en aceptar la invitación del Rey. ¿Lo pensarás?
El Rey invita hoy también nuestros corazones a dejar de usar el Evangelio como un remiendo de nuestra vida y ser todo para nuestras vidas. ¿Responderás a la invitación del Rey? Nuevamente te dice hoy, sígueme, sígueme. Vamos a orar. Oh Padre, gracias porque solo tu Santo Espíritu puede cambiar nuestra manera de vernos a nosotros y de verte a ti. Realmente necesitamos ser odres nuevos, con la disposición nueva para poder disfrutar de tu Evangelio. Padre, gracias Señor, porque queremos conservar para siempre tu Evangelio en nuestras vidas y corazones. Socórrenos, socorre a mis hermanos, socorre sus vidas. Oh Padre, solo tu poder puede producir vida eterna. Ilumina los corazones con la grandeza de la redención, de la cruz. Provee todo lo que necesitamos para que ese cambio que tú hiciste en la cruz podamos apropiarnos de él para siempre. Te lo pedimos, te lo imploramos, solamente por nuestro Redentor, que ofreció su vida por nosotros, miserables, pecadores, para que podamos sentarnos a tu mesa un día en el banquete celestial. A ti sea la gloria por siempre. Amén.